Y le agradecemos como siempre a Enrique de la Madrid, analista político y económico y colaborador. Luciana, buenos días. Javier, muy buenos días. Bueno, primero yo creo que un golpe que hay que reconocer. Es un golpe extraordinario del gobierno mexicano. Un reconocimiento a la presidenta, al ejército, a la Fuerza Armada, me parece que es fundamental. Dos, es un evento claramente donde hay una distancia con respecto a la política del gobierno anterior de abrazos, no balazos, que no solamente no los atacaba, sino que los encubría, ¿no? Entonces, bueno, pues también un reconocimiento porque se requiere ya fortaleza para tomar esa decisión. Ahora, yo sí creo de lo que he estado leyendo, pues hay que prepararnos para lo que viene. Porque lo que en general dicen los analistas, estuve siguiendo ayer, como seguramente todos ustedes, y muchos artículos, pero yo leo mucho, por ejemplo, a Eduardo Guerrero, y la experiencia es que al final del día, pues vienen las luchas entre los grupos, ¿verdad?, para suceder al liderazgo, vienen sobre todo las luchas en los lugares donde ellos estaban en lucha. Entonces, lo natural, lamentablemente, es de esperar que estas cosas continúen y hay que entonces también finalmente saber aguantar y ser solidarios. Otra cosa que yo digo es que también hay que irse contra los narcopolíticos, ¿no? Sí. Porque aquí estamos viendo que sí se van contra los narcos, pero también lo que hemos estudiado es que siempre hay grupos políticos vinculados con estos narcos que si no se ataca a esos grupos políticos, pues el crimen vuelve a regenerarse, vuelve a fortalecerse. ¿No? ¿Qué está pasando con el huachicol? ¿Qué está pasando después de las grabaciones que escuchamos la semana pasada con el exsecretario de Marina, ¿no? ¿Le seguimos para adelante o aquí la tapamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo que sabemos que fue el financiamiento del huachicol para las campañas políticas y gobernadores y gobiernos como el de Sinaloa, por ejemplo? Esto no puede acabar aquí, porque entonces pareciera ser una acción que era más del interés del gobierno americano que una acción del gobierno mexicano. Y eso no puede pasar, ¿no? No puede quedar la impresión Qué de importante, que esto... ¿no? Me quedé pensando en lo que dijiste, Enrique, sí, por supuesto, todos los lugares en los cuales hay disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero también con los narcopolíticos. El caso más reciente, el de Tequila. El de Tequila. El de Tequila. Se hablaba de una extorsión, pero también de una red, digamos, entre el alcalde detenido y el cártel Jalisco Nueva Generación. Estos... Exactamente. ¿No? El Rancho Izaguirre, un centro de exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, a ver, será fundamental que es cierto que a partir de ahora, bueno, lo primero que se busca es la normalidad, la tranquilidad de la gente, pero también el cómo se crearon estas redes con políticos por todos los estados. Hablaba el día de ayer de 20 estados en donde hubo... Reacciones. En donde hubo reacciones. Claro. Bueno, o sea, a nivel presencia en esos 20 estados, ¿no? Nada más. Y entonces digo, de lecturas anteriores, de estudios anteriores, lo que una reflexión es, si tú no atacas a la parte política, pues simplemente esto se regenera. La otra creo que también es fundamental es lo básico, otra vez lo básico, fortalecer al Estado mexicano, ¿no? Los policías municipales, estatales, porque no todos empiezan de grandes narcos. Incluso leyendo la historia, que no quiero repetir porque no se trata de hacer de estas personas unos héroes, pero pues todos empiezan de manera modesta y es ahí donde los tienes que agarrar, como el caso de cualquier enfermedad. Y luego los temas financieros, señala Eduardo en sus artículos, el cortar el dinero, ¿no? En fin. Pero creo que hay otras partes que también nos toca a nosotros. Una, ¿yo qué haría? Yo no mandaría una iniciativa en materia electoral en los próximos días. Porque no es el momento de seguir con la polarización, pues no es el momento. Mañana se anunció que el Día de la Bandera, que 24 de febrero, tú dirías, híjole, pausa. Pausa, porque los mexicanos tenemos que concentrarnos en lo verdaderamente importante y lo más relevante es esto que viene, las reacciones que va a haber, el golpe a la economía que va a haber, y yo creo que los mexicanos tenemos que unirnos alrededor del tema más importante que tenemos en el país, que es la falta de seguridad. Y sería, a mi juicio, un desatino volver a polarizar a la sociedad y polarizarnos a muchos precisamente por intentar la reforma fiscal y la otra, o la reforma, perdón, en materia electoral. Y lo otro, ¿qué nos toca a nosotros como ciudadanos? Nos tocan muchas cosas. Porque ¿cuántas personas hacen negocio con el crimen organizado y son prestanombres? ¿Cuántos se dedican a lavar su dinero? ¿Cuántos a normalizar las cosas y simplemente usan frases tan absurdas como no se meten con uno? Pues ya vimos que no dejan de meterse con ninguno. Entonces, a los ciudadanos también nos toca jugar un rol de solidaridad, de autodisciplina, de no andar comprando fayuca, contrabando, estimular a las organizaciones criminales. Eso nos toca a nosotros. Y finalmente, que esto sea un punto de inflexión, que sea un punto de cambio.
que no sea una anécdota más, que no sea un arco más, que no sea una historia más, que sea un punto de inflexión para que los mexicanos realmente combatamos esto que es un cáncer para la sociedad. Enrique, déjame preguntarte por la relación bilateral, que es parte también de la discusión en este sentido. Ayer no sabíamos cuánta sí cooperación, cuánta no cooperación que había en este operativo, en fin. ¿Cómo lo lees en esa clave, digamos, en la relación de poder entre México y Estados Unidos? El presidente Donald Trump, pues al menos hasta donde yo vi, no hubo grandes declaraciones, ¿no? Que era un poco lo que estábamos esperando, la verdad, ayer durante las horas en las que había mayor incertidumbre. ¿Qué mensaje se manda del otro lado de la frontera? A ver, yo creo que queda muy claro que hay una cooperación del gobierno americano, ¿sí? No hay la menor duda. Ya por lo menos ellos también ya confirmaron que cuando menos en temas de inteligencia, el propio gobierno lo ha aceptado. Sí, sí. Yo creo que vamos a ir descubriendo algo más, ¿no?, en el camino. Me parece que las fechas son más una presión americana que lo que nosotros hemos escogido. Qué bueno que lo hicieron, qué bueno que lo hicieron, sí. Pero claro que la presión americana es muy importante y por eso yo digo que hay que irse también contra los criminales y los políticos mexicanos para que no parezca que es un evento solamente del interés de los americanos. Es un interés de los mexicanos. Colaboración total, qué bueno, se les necesita, pero tenemos que seguir colaborando en los flujos de dinero, en el lavado de dinero, en la inteligencia, en fin, en combatir. Pero vamos a ir descubriendo seguramente en los días por venir qué tanta más hubo. Pero de Cuba, incluso para identificar dónde estaba ubicado, y qué bueno que nos dan esa información, sí la hubo. Sí, bueno, a ver rápidamente, a ver si nos pueden poner en producción las reacciones de Christopher Landau, el ex, digamos, embajador de Estados Unidos en México. El día de ayer reaccionaba, ahora subsecretario. Sí. Me acaban de informar que las fuerzas de seguridad mexicanas han matado al Mencho, uno de los narcotraficantes más sanguinarios y despiadados. Un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos. Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana. Esa fue una de las reacciones. Y también tenemos la de Catherine Leavitt, también una de las personas más cercanas a Donald Trump. La responsable de la prensa, sí, digamos, de la Casa Blanca. El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país. Es el reconocimiento que hace Caroline Leavitt a través de la cuenta de Twitter, Luciana. Sí, y qué bueno que pones el tema también en el flujo del dinero, ¿no? Que ha sido parte de lo que hemos estado hablando en este programa una y otra vez, que se corte ese flujo de dinero, que también se tengan acciones en esa materia, porque sabemos que solamente capturar a los capos del narcotráfico y sacarlos de circulación no es la solución definitiva. Es una buena acción, por supuesto que sí. Es un gran operativo el que se llevó a cabo ayer, sí. Pero si no se cortan los recursos por los cuales los cárteles se fortalecen, pues no hay manera, ¿no? Y te traigo reflexiones porque tengo que revisar las notas. Una vez dije, yo no me pondría a hacer ahora iniciativa en materia electoral. Yo me puse a estudiar en Estados Unidos el fin de semana el tema de lo que viene y me parece que será un absoluto error. Y la otra, la verdad es que hay que concentrarse en el desarrollo del crecimiento de la economía. Para combatir al narco también necesitas una economía que crezca. Sí. Pues para que la gente joven, sobre todo que son los que se acaban involucrando, pues no tengan la tentación de meterse ahí. Y una economía que crece al 0.8%, pues es una economía totalmente, digamos, vulnerable al tema del narco. Y también para combatir el narco necesitas dinero. Mucho dinero para las policías estatales, municipales, a las fiscalías. Y para eso necesitas impuestos y una economía que te los dé. Entonces no puede haber más, digamos, polarización. Sobre todo hay que aprovechar esto que ocurrió, que debe ser motivo de unidad entre los mexicanos. Enrique, muchísimas gracias por este análisis. Gracias, Luciana, gracias. Nos vemos el próximo lunes. Enrique de la Madrid, nuestro colaborador.